Había algo que nadie supo descifrar en aquella mañana ordinaria. El bullicio del banco seguía su ritmo habitual, teclados sonando, papeles moviéndose, voces profesionales dando buenos días a quienes parecían merecerlo. Y entre toda esa maquinaria perfecta de apariencias, ella entró. Sin anunciarse, sin pedir permiso, con una blusa vieja de color indefinido, unos pantalones sencillos y una bolsa de tela que en otro tiempo había tenido un logo bonito, pero que el uso había borrado casi por completo. Nadie se levantó a recibirla. Nadie le sonrió de verdad. Solo hubo ese silencio cómodo de los que creen que juzgar en silencio no es juzgar. Ella, sin embargo, no necesitaba que nadie la recibiera. Caminó hacia una silla, se sentó y esperó, con una paz que muy pocos en esa sala conocían de verdad. Los bancos siempre fueron templos, desde las antiguas ciudades de Mesopotamia, donde los sacerdotes guardaban el grano y el oro de los pueblos, hasta los grandes edificios de mármol que hoy dominan el centro de las ciudades. Los bancos siempre fueron lugares de poder, lugares donde el dinero dormía, crecía y decidía quién era alguien. Y en esa arquitectura de poder también se construyó, a lo largo de los siglos, una forma muy particular de mirar a las personas, con los ojos que primero buscan el traje, el reloj, los zapatos. Porque si el dinero fue sinónimo de poder, la ropa fue el lenguaje con el que ese poder se hacía visible. Lo que nadie aprendió a tiempo, sin embargo, es que los lenguajes pueden mentir, y el silencio, a veces, guarda los secretos más grandes que el mundo haya conocido. Ella esperó sin impaciencia. Eso ya era, de por sí, algo extraordinario. En una sala llena de personas que miraban sus teléfonos, suspiraban, cruzaban y descruzaban las piernas con ese nerviosismo moderno que no sabe estar quieto, ella simplemente estaba ahí, sentada con la espalda recta, las manos sobre la bolsa, los ojos recorriendo el espacio sin ansiedad ni expectativa. Había algo en su manera de habitar ese lugar que recordaba a las personas que han aprendido a esperar porque saben que lo que viene vale la pena. Ese tipo de calma no se compra ni se finge. Se construye con el tiempo, con pérdidas, con logros que nadie aplaudió, con mañanas en las que uno elige levantarse aunque el mundo no esté mirando. Esa mujer sabía algo que los demás en esa sala aún no habían descubierto sobre ella misma. Fue una de las cajeras quien la miró primero, con esa mezcla particular de indiferencia y desdén que solo domina quien ha practicado mucho. Un vistazo rápido, evaluador, de arriba a abajo, la bolsa de tela, las zapatillas sin marca, el cabello sin peinar de manera elaborada, un cálculo instantáneo, brutal e involuntario. Esta persona no importa. No es la clase de cliente que mueve grandes sumas. No es la clase de persona que hay que atender con prisa. Se puede hacer esperar. Se puede ignorar un poco. Ese pensamiento nunca se dice en voz alta, claro. Vive en la manera en que se atiende, en el tono que se usa, en la sonrisa que aparece con unos y no con otros. Es una forma de crueldad que ha aprendido a disfrazarse tan bien que ni quien la practica reconoce que lo está haciendo cada día. La historia de la humanidad está llena de momentos en que las apariencias engañaron a los poderosos. En la antigua Roma, el filósofo estoico vivía con lo mínimo, no por pobreza, sino por convicción profunda. Marco Aurelio, uno de los emperadores más ricos de su tiempo, escribía cada noche en su diario reflexiones sobre la humildad y el peligro de confundir el valor de una persona con el valor de sus posesiones. En Grecia, Diógenes, el filósofo que vivía en un tonel, fue visitado por Alejandro Magno en persona, y cuando el conquistador más poderoso del mundo le preguntó qué quería de él, Diógenes respondió, que se apartara, pues le estaba tapando el sol. Riqueza y sabiduría han sido desde siempre dos caminos que no siempre se cruzan. Esa verdad antigua estaba a punto de repetirse, de la manera más contundente posible, en esa sala de espera. La empleada que se acercó lo hizo con esa actitud entrenada que mezcla profesionalismo con condescendencia, una sonrisa tensa. ¿en qué la puedo ayudar?, que más que una pregunta era una evaluación de si valía la pena ayudarla. Ella respondió con serenidad que quería hablar con alguien sobre su cuenta. Nada más. Una solicitud simple, directa,
sin adornos. La empleada asintió con ese gesto leve que no compromete a nada. Le entregó un papel para anotar su número de cuenta y le indicó que esperara, sin mirarla de frente, sin preguntarle el nombre, sin el mínimo gesto de hospitalidad que esa misma mañana había regalado con generosidad a un señor de traje que llegó 10 minutos antes. El trato diferenciado no necesitó palabras. Se instaló en el aire como algo natural, como si siempre hubiera sido así y nadie tuviera intención de cambiarlo. Lo que ocurrió después fue, en realidad, una suma de pequeñas crueldades. Así funcionan este tipo de humillaciones. No llegan todas juntas en un golpe visible. Llegan de a poco, como gotitas que cada una por sí sola parece inofensiva. Un suspiro cuando entregó el papel. Una mirada de reojo entre compañeras. Una demora que ningún reloj podía justificar. Alguien que pasó a su lado y no dijo, «Disculpe». Una conversación en voz baja que terminó en una sonrisita compartida. Ella vio todo. Lo registró con esa capacidad que tienen las personas que han aprendido a observar el mundo sin que el mundo lo sepa. Y no dijo nada. No frunció el ceño. No se levantó indignada. Se quedó sentada, con esa paz que desconcertaba más que cualquier protesta, esperando lo que sabía, con absoluta certeza, que iba inevitablemente a venir. A lo largo de la historia, los grandes momentos de revelación siempre estuvieron precedidos por el desprecio. Hay algo profundamente humano, y también profundamente triste, en la tendencia de juzgar antes de conocer. Los antropólogos llaman a esto categorización social rápida. El cerebro humano, para sobrevivir en entornos complejos, aprendió a clasificar a las personas en fracciones de segundo usando señales externas. La ropa, la postura, el acento, los zapatos. Ese mecanismo que en otro tiempo ayudaba a distinguir al aliado del enemigo hoy opera en las oficinas, en los bancos, en los hospitales, en los aeropuertos. Y sigue tomando decisiones equivocadas. Porque el mundo cambió, pero ese instinto primitivo se quedó, disfrazado de buen ojo, de intuición, de experiencia, y así, personas extraordinarias son ignoradas todos los días por ojos que miran, pero no ven realmente nada de lo que importa. Cuando la empleada regresó con la hoja de turno, lo hizo con prisa fingida, de esa que dice, «Ya vine aunque no quería». Le entregó un número y señaló hacia las sillas con un gesto vago. Ella tomó el número y agradeció con una voz que era cálida, sin ser servil. Ese matiz lo notó la empleada, aunque no hubiera podido explicar exactamente por qué le generó una pequeña incomodidad interior. Hay voces que llevan autoridad dentro aunque no la anuncien. Hay personas que no necesitan levantar la voz para que algo en su presencia haga sentir a los demás que están siendo observados con más atención de la que ellos mismos están poniendo. La empleada volvió a su escritorio, cruzó una mirada con su compañera y ambas compartieron ese pensamiento no dicho que une a quienes creen que el mundo es exactamente lo que parece ser. El banco seguía funcionando con su ritmo de siempre. Números llamados por el altavoz. Personas levantándose con sus papeles y carpetas. Conversaciones sobre hipotecas, inversiones, fondos de pensión. El dinero en todas sus formas circulando en ese espacio climatizado como si fuera el oxígeno del lugar. Y en medio de todo eso, ella seguía sentada con esa inmovilidad que había empezado a incomodar sin que nadie supiera decir exactamente por qué. Porque hay algo perturbador en alguien que no se altera. En alguien que no busca aprobación ni lucha por atención. Que simplemente está, completo en sí mismo, sin necesitar nada del exterior para confirmarse. Esa clase de presencia no se enseña en ningún libro. Se forja en años de experiencia, en noches largas, en decisiones que nadie vio tomar pero que lo cambiaron absolutamente todo de manera irreversible. Los filósofos estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno no necesita. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en uno de los pensadores más influyentes de su época, afirmaba que la libertad más grande es la interior, aquella que nadie puede quitarte porque no depende de nada externo.
Sus enseñanzas atravesaron siglos, llegaron a oídos de emperadores y campesinos y siguen hoy tan vigentes como el primer día. Porque la pregunta que Epicteto planteó sigue sin tener respuesta fácil. Si lo que defines como tuyo puede ser arrebatado, ¿realmente te pertenece? La mujer sentada en esa silla del banco parecía haber encontrado su propia respuesta a esa pregunta desde hacía mucho tiempo. No necesitaba que nadie la reconociera para saber exactamente quién era. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Fue entonces cuando llegó la segunda empleada. Más joven, más segura de sí misma en esa manera frágil que confunde arrogancia con confianza verdadera. Se acercó con el pretexto de verificar si tenía todos los documentos necesarios para ser atendida. Una pregunta legítima convertida en arma, porque el tono no era de ayuda sino de filtro. ¿Tiene identificación? ¿Tiene comprobante de domicilio? ¿Tiene esto? ¿Tiene aquello? Una lista que a otros clientes ese mismo día no se les había pedido. Una lista que de pronto hacía que sentarse en esa silla pareciera un privilegio que había que ganarse. Ella respondió que sí a todo, con la misma calma que ya se había convertido en su marca en ese espacio, y entonces la empleada, sin poder encontrar una razón válida para continuar interrogándola, tuvo que retirarse, derrotada, silenciosamente, por la paciencia. La humillación tomó su forma más visible cuando una de las empleadas, sin bajar suficiente la voz, comentó a su compañera: «Seguro viene a preguntar por un microcrédito». La otra ahogó una risa. No fueron palabras violentas, no fueron insultos directos, pero fueron suficientes para que quien las escuchara entendiera exactamente cuál era su lugar en ese banco según los ojos de esas personas. Ese tipo de humillación cotidiana tiene una particularidad cruel. Quien la sufre casi nunca puede reclamar formalmente porque no hubo un insulto concreto, solo una insinuación. Solo una suposición dicha un poco más alto de lo que debería. Y la víctima queda atrapada entre la indignación y la imposibilidad de demostrar lo que sintió. Ella lo había vivido antes. Sabía que ese momento no merecía su energía. Lo que se preparaba merecía toda su atención y toda su presencia. La historia de la banca tiene páginas que muy pocos libros de economía se animan a contar con honestidad. Desde sus orígenes medievales en las ciudades italianas de Florencia y Génova, los bancos construyeron su poder sobre una lógica simple pero devastadora: servir mejor a quien más tiene. Los grandes banqueros del Renacimiento acumulaban arte y poder político para rodear de prestigio a quienes ya eran poderosos. Con el tiempo, los bancos modernizaron sus edificios, sus uniformes y sus protocolos, pero en muchos rincones guardaron esa misma lógica primaria de la mirada que clasifica antes de escuchar. No es culpa de ninguna empleada en particular. Es el espejo de una cultura que aprendió a medir el valor humano con la misma vara con que mide el capital. Un error antiquísimo disfrazado de normalidad que sigue produciéndose todos los días en miles de lugares alrededor del mundo. Ella no mostró en ningún momento que las palabras la habían afectado. Y eso no era frialdad ni distancia, era algo más complejo y más poderoso. Era la expresión de alguien que ha pasado suficiente tiempo aprendiendo a no darle a los demás el poder de definir su valor. Hay una diferencia enorme entre ser herido y reaccionar al dolor de manera impulsiva. Las personas que han trabajado durante años en su mundo interior conocen bien esa diferencia. Saben que la reacción inmediata pertenece al ego, y que el ego, cuando toma el control, casi siempre nos hace quedar mal con nosotros mismos primero. Ella eligió en ese momento, como había elegido muchas veces antes, no darle al ego ese control. Y en esa elección silenciosa, invisible para todos en esa sala, estaba contenida una lección que vale más que cualquier saldo bancario. Los minutos siguieron pasando y el trato no mejoró. Cuando su número fue llamado finalmente, el cajero la recibió con esa cortesía mínima, de cumplido, que dice: «Estoy aquí porque me pagan, pero no porque quiera». Le preguntó qué necesitaba con una voz monótona y los ojos ya puestos en la pantalla,
como si la respuesta fuera a llegar sola sin necesidad de escuchar. Ella dijo que quería revisar los movimientos de su cuenta y hablar con alguien sobre una posible transferencia internacional de una suma considerable. El cajero asintió con ese gesto automático del que no procesa lo que escucha. Empezó a teclear. Y entonces algo en su pantalla lo detuvo. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado por un instante. Un instante muy breve, pero suficiente para cambiar absolutamente toda la atmósfera de ese encuentro sin que nadie lo hubiera anticipado. En la historia de la humanidad hay un patrón que se repite con asombrosa regularidad. Los que cambian el mundo casi nunca lucen como lo que son. Abraham Lincoln llegó a Washington con ropa prestada y fue subestimado por casi todos los políticos de su tiempo. Thomas Edison fue expulsado de la escuela y sus maestros lo llamaron demasiado lento para aprender. La lista de personas que fueron juzgadas por su apariencia antes de ser reconocidas por su grandeza es tan larga que debería habernos enseñado algo definitivo sobre el peligro de juzgar. Y sin embargo, la misma historia se repite, en bancos, en oficinas, en salas de espera. La condición humana tiene esa curiosa costumbre de no aprender de sus propios errores hasta que el costo de no aprender se vuelve imposible de ignorar. Ese momento estaba a punto de llegar de manera irreversible en ese banco. El cajero tardó unos segundos más de lo habitual en procesar lo que estaba viendo. Sus compañeras, que habían estado siguiendo la escena con esa atención disimulada que se practica en espacios de trabajo cerrados, notaron algo diferente en su postura. Un pequeño endurecimiento, una mirada que de pronto se alzó del monitor y buscó a la mujer con nuevos ojos. Los engranajes de una maquinaria que estaba a punto de cambiar de dirección comenzaban a moverse lentamente. Ella, sentada al otro lado del escritorio, esperaba con la misma calma de siempre. No había urgencia en su mirada, no había impaciencia, como si supiera exactamente lo que iba a pasar a continuación y hubiera decidido hace mucho tiempo que ese momento no le pertenecía a ella sino a los demás, que era de ellos la sorpresa, de ellos el aprendizaje, de ellos la vergüenza que todavía no sabían que estaban a punto de sentir. Hay momentos en la vida que funcionan como bisagras, un instante que divide el tiempo en antes y después. En ese banco, ese instante comenzó cuando el cajero, con una voz que ya no era la misma de antes, le dijo que iba a llamar a la gerente para atender su solicitud. El cambio de tono no pasó desapercibido para nadie. Las dos empleadas que minutos antes habían compartido una sonrisa a costa de ella, intercambiaron ahora una mirada diferente. Una mirada que ya no era de complicidad, sino de algo más parecido a la incertidumbre. Porque hay una cosa que los seres humanos detectamos de manera instintiva. Cuando alguien que tenía el control de la situación de pronto deja de tenerlo. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. El equilibrio de poder en esa sala estaba cambiando. Y lo haría para siempre a partir de ese preciso instante. Antes de continuar con lo que pasó cuando la gerente entró a escena, tenemos que hacer una pausa, porque esta historia tiene algo que va mucho más allá de un banco. Toca un lugar profundo en todos nosotros, en cada uno que alguna vez fue ignorado, subestimado o juzgado antes de ser conocido. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te está hablando directamente. Eso no es casualidad. Aquí en tu camino interior, cada relato que compartimos está elegido para despertar algo en ti, no solo para entretenerte. Por eso necesitamos pedirte algo muy sencillo ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te juzgaron por las apariencias? ¿O tú mismo juzgaste a alguien sin conocerlo? Sé honesto. Esa honestidad es el primer paso. Seguimos. La gerente era una mujer de presencia firme, de esas que llenan el espacio que ocupan no con volumen, sino con autoridad genuina. Había llegado a ese puesto después de años en los que aprendió a leer a las personas con precisión. No con los ojos que buscan el traje o los zapatos, sino con los ojos que escuchan lo que el cuerpo dice antes de que la boca hable. Cuando el cajero la llamó
y le dijo discretamente el número de cuenta que estaba en pantalla, la gerente no necesitó más que un segundo. Un segundo en el que algo en su expresión cambió de manera casi imperceptible. Cerró la carpeta que tenía en las manos. Se puso de pie, y antes de salir de su oficina, se detuvo un momento frente al espejo que colgaba en la pared, como quien se prepara internamente para algo que sabe que va a ser importante y necesario. Lo que el cajero había visto en la pantalla no era el saldo de alguien que había venido a pedir un microcrédito. Era una cifra que colocaba a esa mujer entre los clientes de mayor patrimonio que ese banco tenía registrados en toda la región. No era un número ordinario. Era el tipo de número que hace que los procedimientos cambien, que los protocolos se activen, que de pronto todo el mundo quiera ser el más atento, el más eficiente, el más amable. Y lo más llamativo de todo era que esa cuenta llevaba años ahí, funcionando silenciosamente, sin que nadie hubiera prestado la menor atención a quién estaba detrás de ella. Porque nadie la había buscado. Porque nadie había conectado el nombre en la pantalla con la mujer de bolsa de tela que esperaba pacientemente en esa silla. Ese error iba a revelarse ahora de manera completamente inapelable. Mientras la gerente caminaba hacia el área de cajas, el banco seguía funcionando, ajeno todavía a lo que estaba a punto de ocurrir. Los otros clientes esperaban su turno. Las impresoras escupían documentos. Los teléfonos sonaban. Toda la normalidad cotidiana de un lugar donde el dinero es el idioma y las personas son secundarias, pero había algo que empezaba a tensarse en el aire, algo que los más atentos podían percibir sin saber ponerle nombre. Es esa sensación que precede a los momentos importantes. Una especie de silencio dentro del ruido, una pausa que el tiempo hace antes de girar en otra dirección. Y ella seguía sentada frente al cajero, respondiendo sus preguntas con esa misma voz tranquila, sin mostrar apuro, sin mostrar expectativa, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si el tiempo, de hecho, llevara años trabajando para ella. Hay una ley no escrita en el mundo de las finanzas que los grandes inversores conocen bien. El dinero silencioso es el dinero más poderoso. Los mercados financieros tienen pánico ante los movimientos visibles, ante los que gritan sus posiciones y exhiben su patrimonio. Pero las grandes fortunas, las que realmente mueven el mundo, se mueven en silencio. Warren Buffett lo dijo de una manera que se quedó grabada en quienes lo escucharon. La persona más poderosa en una mesa de negociación es la que parece no tener prisa. Porque quien no tiene prisa, tiene poder. Y el poder verdadero no necesita anunciarse. La mujer en ese banco era la encarnación perfecta de ese principio. No había venido a impresionar a nadie, había venido a hacer lo que tenía que hacer. Y nada ni nadie en esa sala estaba preparado para entender lo que eso significaba realmente. La gerente llegó al área de cajas con paso tranquilo, pero decidido. Miró al cajero, que con un gesto discreto señaló hacia donde estaba sentada la mujer. Y entonces algo ocurrió que nadie en esa sala esperaba. La gerente no se acercó con la actitud profesional estándar. Se acercó de otra manera, con ese cuidado particular que se reserva para las situaciones en las que uno sabe que se cometió un error, aunque no fue el propio. Con esa mezcla de respeto genuino y algo parecido a la incomodidad de quien entiende que la situación no debería haber llegado a ese punto. Se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos y le extendió la mano. «Señora», dijo, con una voz que ya no era la del protocolo, sino la de alguien hablando de verdad, «lamento mucho la espera. Por favor, acompáñeme a mi despacho». Lo que Miguel contó esa noche no fue toda la verdad, pero fue suficiente para que las piezas comenzaran a encajar con una velocidad que dejó a Teresa sin aliento. Habló de una vida anterior que no era la de un campesino. Habló de un tiempo en que había servido, de una lealtad que lo había obligado a sacrificar más de lo que jamás pensó que un hombre podría dar. No dio nombres todavía. No los daría por varios días más. Pero en el tono de su voz había algo que Teresa nunca le había escuchado antes. Una gravedad que venía de muy adentro, de un lugar donde las decisiones tienen consecuencias que se miden en vidas humanas y no en monedas. Teresa escuchó sin interrumpir. Cuando Miguel terminó,
La habitación quedó en silencio durante mucho tiempo. Afuera el viento movía las ramas del árbol viejo que crecía junto a la ventana. Al día siguiente, la noticia de los hombres que habían llegado buscando al marido de Teresa se había extendido por cada rincón del pueblo. Las especulaciones florecieron como hierbas malas después de la lluvia. Unos decían que Miguel era un fugitivo de la justicia, otros, más dramáticos, aseguraban que debía ser un asesino o un ladrón de caminos que finalmente había sido encontrado. Los más crueles usaron la situación para alimentar sus burlas. ¿Ven? Sabíamos que ese hombre tenía algo turbio, decían en la posada, con la satisfacción de quienes creen que el mundo siempre les da la razón. Don Bernardo llegó a la casa con el ceño fruncido y la voz temblorosa. Encontró a su hija tranquila, serena incluso, y eso lo desconcertó más que cualquier explicación posible. Teresa le dijo solo esto: «Espera, padre, espera y verás». Aquí conviene detenerse para entender algo que la historia medieval no siempre cuenta con claridad. La vida de un noble en el exilio era una de las existencias más duras que podía enfrentar un hombre de esa época. Despojado de su nombre, de su tierra y de sus bienes, un aristócrata exiliado no tenía más opción que reinventarse completamente o perecer. Algunos se unieron a órdenes militares y combatieron en las cruzadas buscando redención lejos de sus tierras natales. Otros cruzaron fronteras y ofrecieron sus habilidades a reinos extranjeros que los acogían a cambio de experiencia en el combate. Y otros, los más discretos y pacientes, eligieron la invisibilidad. Se camuflaron entre los humildes, esperando que la rueda de la fortuna, esa imagen tan querida por los filósofos medievales, diera la vuelta inevitable que tarde o temprano siempre daba a quien sabía esperar. A medida que pasaban los días, Miguel fue mostrando señales de una inquietud que intentaba ocultar, pero que Teresa aprendió a leer en sus pequeños gestos. Dormía con un oído alerta, como lo hacen los animales en campo abierto. Se levantaba a medianoche a revisar que el caballo estuviese bien. Cuando alguien llamaba a la puerta de manera inesperada, su cuerpo se ponía en tensión por un instante breve pero inequívoco, el mismo reflejo que tiene un soldado que nunca termina de dejar atrás los campos de batalla, aunque el ruido haya sido solo el viento entre los árboles. Teresa observaba todo esto sin decir nada, pero una tarde le preparó una tisana de hierbas calmantes que él aceptó sin preguntar cómo sabía que la necesitaba, y en ese intercambio silencioso había más comunicación real que en muchas conversaciones largas. El anciano herrero del pueblo era el hombre con más años y más memoria de toda esa comarca. Había visto pasar décadas, reyes y guerras con la misma ecuanimidad de quien sabe que los escenarios cambian, pero la naturaleza humana permanece. Una mañana, mientras Miguel llevaba el caballo a herrar, el herrero lo observó trabajar durante un buen rato sin decir nada. Cuando terminó con las herraduras, secó sus manos, miró a Miguel a los ojos con una franqueza que no tenía nada de insolencia y le dijo en voz muy baja, tan baja que nadie más pudo escuchar: «He visto a hombres como vos antes. He herrado caballos como este». No dijo más, pero extendió la mano y apretó el brazo de Miguel en un gesto que no era el de un artesano hacia un cliente. Era el de alguien que reconoce a alguien y decide guardar el secreto. Aquella tarde, Teresa pasó por la herrería con la excusa de encargar unas bisagras nuevas. El anciano la atendió sin hacerse preguntas, pero cuando ella iba a marcharse, él habló sin que ella preguntara. «Cuídelo bien, joven», dijo sin levantar la vista del yunque. «Los hombres como él cargan con cosas que la mayoría de las personas no podría sostener ni un día entero». Teresa se detuvo. Quiso preguntar. Notó que el herrero no añadiría más, y así lo confirmó cuando el anciano retomó su trabajo con la solidez de quien ha dicho exactamente lo que tenía que decir y no tiene intención de agregar una sola palabra más. Salió de la herrería con el corazón acelerado. Esa noche, mientras Miguel dormía, ella se quedó despierta mirando el techo, repasando cada detalle de los meses pasados bajo una luz nueva que lo cambiaba todo absolutamente. 3 semanas después de la llegada de aquella carta, salió de la casa un mensajero que nadie del pueblo vio llegar, pero todos vieron partir. Era un hombre joven, bien montado, que se marchó al alba hacia el norte con un sobre en la alforja.
Teresa lo vio partir desde la ventana. Miguel estaba de pie a su lado y no le dio explicaciones, pero tampoco se las ocultó. Fue ella quien preguntó esa mañana, por primera vez desde que se conocían, con una directitud que no daba lugar a evasivas. «¿Qué está pasando?», dijo. Y Miguel, por primera vez, no respondió con silencio. Suspiró, se sentó a la mesa y comenzó a desplegar ante ella una historia que duró horas. La historia real, la historia completa, la historia que había cambiado todo antes de que él llegara al pueblo con su caballo viejo. Miguel. Ese no era su nombre real, pero así sería llamado por respeto a los años que lo había llevado. Había nacido en una familia de alcurnia en el norte de Castilla 3 décadas atrás. Su padre había sido un hombre cercano a la corte, con influencia suficiente para garantizar a sus hijos una educación excepcional. Miguel había estudiado en una de las pocas escuelas catedralices que existían entonces, había leído a los grandes filósofos clásicos y árabes, había aprendido el arte de la guerra con los mejores maestros de armas disponibles en ese reino. Pero la política, esa bestia de 1000 cabezas que destruye a los hombres más preparados, intervino cuando él tenía apenas 23 años. Su familia quedó del lado equivocado de una disputa dinástica que nadie vio venir y que, cuando estalló, lo destruyó todo en cuestión de semanas implacables. La disputa no fue una guerra abierta, fue algo mucho más silencioso y por eso mucho más devastador. Una traición orquestada desde la sombra, por hombres que sabían exactamente dónde golpear para hacer el máximo daño con el mínimo ruido. Las propiedades de la familia fueron confiscadas mediante un decreto que llegó antes de que nadie pudiese reaccionar. Algunos parientes fueron encarcelados. Otros huyeron hacia el sur o hacia tierras extranjeras. El padre de Miguel murió pocas semanas después, de una enfermedad que los médicos de la época no supieron nombrar, pero que todos en la familia reconocieron como la enfermedad de quienes pierden en una sola semana todo lo que construyeron durante toda una vida. Miguel escapó con lo mínimo, su caballo, su espada y un pequeño cofre con documentos que nunca se alejaba de él y que guardaba con una ferocidad silenciosa que ahora Teresa comprendía perfectamente. Durante años, Miguel vagó. Ofreció sus servicios militares aquí y allá, siempre bajo nombres distintos, siempre con el cuidado suficiente para no quedarse demasiado tiempo en ningún lugar donde pudiera ser reconocido. Combatió en escaramuzas de frontera, ayudó a comunidades pequeñas a defender sus cosechas de bandidos. Cruzó 2 veces la frontera con los territorios del sur. Aprendió árabe con suficiente fluidez para moverse en esos mundos sin levantar sospechas. Y en cada lugar que habitó, dejó algo. Un pozo reparado aquí, una cosecha salvada allá, un niño curado, un anciano protegido. No por cálculo, sino porque era así su naturaleza, que ninguna adversidad había logrado corromper. La vida lo había despojado de todo lo exterior, pero había revelado en ese proceso algo que el lujo y el poder suelen ocultar: el carácter real de un hombre. El pueblo donde encontró a Teresa no fue elegido al azar. Había algo en ese lugar, en la quietud de sus calles de tierra y la honestidad ruda de su gente, que le ofreció lo que llevaba años buscando sin saber exactamente qué lo buscaba: anonimato con dignidad. Podría haber ido a una ciudad más grande, donde su presencia hubiera pasado más desapercibida, pero las ciudades grandes tenían más personas del mundo que lo conocía, más probabilidades de un encuentro inoportuno. Ese pequeño pueblo de Castilla le ofreció algo valioso: la posibilidad de vivir como un hombre sin más ambiciones que las del día siguiente. Y cuando vio a Teresa por primera vez en la plaza del mercado, algo en su interior, callado durante años, se movió con una suavidad inesperada que él no supo ignorar, aunque lo intentó con todas sus fuerzas durante varias semanas consecutivas. Cuando terminó de hablar, Teresa permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. La vela había quemado casi la mitad de su longitud. El fuego en el hogar estaba reduciéndose a brasas. Miguel esperó sin intentar llenar ese silencio con palabras tranquilizadoras que habrían sonado vacías.
Finalmente, Teresa preguntó su nombre verdadero. No con miedo, no con reproche, con la serenidad de quien necesita una pieza final para que el rompecabezas encaje del todo. Y Miguel lo dijo. Lo dijo en voz baja, casi como si le costara pronunciarlo después de tanto tiempo de haberlo guardado en un cajón interior cerrado con llave. El nombre que dijo era un nombre conocido, no para ese pueblo pequeño, pero sí para quienes manejaban los hilos del poder en ese reino convulso que era Castilla en aquel siglo de transformaciones profundas. Teresa no dijo nada por un momento. Luego hizo algo que Miguel no esperaba. Se rió suavemente. No de burla, no de incredulidad. Era la risa de alguien que finalmente entiende el chiste que estuvo delante de sus ojos desde el principio y solo ahora capta la gracia completa. Le dijo que una parte de ella lo había sabido siempre. No el nombre, no los detalles, pero sí que detrás de ese hombre callado con su caballo viejo había una historia que el pueblo entero no merecía escuchar todavía. Le dijo también algo que lo dejó sin palabras, que lo habría elegido igual, con el nombre o sin él, con la historia o sin ella, porque lo había elegido a él, a ese hombre que asadonaba la huerta al amanecer y curaba niños con hierbas árabes y hablaba con su caballo de noche. Ese era el hombre que ella había amado desde el principio. Con la rehabilitación oficial en marcha y los documentos debidamente sellados, la vida de Miguel y Teresa entró en una nueva fase que ninguno había planeado del todo. Las tierras devueltas no estaban en el pequeño pueblo de Castilla, donde habían construido su hogar juntos, sino en el norte, donde la familia de Miguel había tenido sus raíces profundas durante generaciones. Eso planteó una decisión que ningún decreto podía tomar por ellos: quedarse en el lugar que los había visto crecer juntos como pareja o partir hacia un mundo que para Miguel era el de su infancia recuperada y para Teresa era completamente desconocido. No fue una decisión fácil de tomar. Hubo noches largas de conversación junto al fuego, pesando lo que se ganaba y lo que se perdía en cada opción. Finalmente, fue Teresa quien lo decidió con la misma claridad directa que la había caracterizado desde el primer día. Los historiadores que estudian la Edad Media conocen bien ese fenómeno. La velocidad con que podía cambiar la situación de un hombre dependiendo de los vientos políticos del momento. En el siglo XII, la restauración de un linaje caído era un proceso lento pero no imposible. Requería aliados que hubiesen sobrevivido a la misma tormenta, documentos que probaran la injusticia original y el momento político correcto. Ese instante en que quienes habían orquestado la caída ya no estaban en el poder o ya no eran capaces de defenderla. Las crónicas medievales registran decenas de casos de familias destruidas en una generación y rehabilitadas en la siguiente, con sus tierras, sus títulos y sus honores devueltos mediante un decreto real que borraba oficialmente lo que había ocurrido. Era un mundo de caídas y resurrecciones que la historia popular suele pasar por alto, pero que fue absolutamente central en la vida política de esa época. Con una discreción que nadie en el pueblo logró descifrar completamente, Miguel comenzó a prepararse para algo que aún no había anunciado públicamente. No de manera ruidosa ni obvia, porque la prudencia era quizás la virtud que más había desarrollado durante sus años de vida oculta. La preparación fue tan silenciosa y metódica que solo quien lo conocía de cerca podía percibirla en sus pequeñas variaciones de comportamiento cotidiano. Comenzó a recuperar el cuidado de su cuerpo con la disciplina severa de alguien que retoma un entrenamiento interrumpido demasiado tiempo. Salía a caminar largas distancias antes del amanecer. Practicaba con la espada, que resultó estar muy bien conservada bajo unas tablas del suelo, en los momentos en que el pueblo dormía. Y el caballo viejo, que había descansado suficientemente en esos meses de paz, mostraba ya una vitalidad que comenzó a sorprender a quien se dignara mirarlo con atención. Algo cambió en el pueblo. Nadie hubiera sabido explicarlo con precisión, pero la atmósfera alrededor de Miguel y Teresa fue modificándose con la lentitud de las cosas que cambian por sí solas sin que nadie las empuje. Las burlas se volvieron más escasas.
Los hombres que más habían reído empezaron a mirar hacia otro lado cuando cruzaban a Miguel en la calle. Quizás era por los visitantes a caballo que llegaban de vez en cuando. Quizás era por el porte diferente que Miguel tenía ahora, como si algo interior se hubiera acomodado en su lugar después de años de estar desplazado. O quizás era ese instinto primitivo que tienen las comunidades para percibir cuando alguien que despreciaron va a revelarse como algo mucho más grande de lo que creyeron. El silencio en torno a la pareja empezó a tener una textura diferente. Ya no era silencio de desprecio, era silencio de espera. Don Bernardo fue el primero del entorno familiar en admitir, aunque solo en la intimidad de sus pensamientos nocturnos, que había juzgado mal. Había visto durante toda su vida suficientes hombres de verdad como para reconocer, con el beneficio del tiempo y la distancia, que Miguel era uno de ellos. Había algo en la manera en que trataba a Teresa, con un respeto que en esa época no era en absoluto la norma, que hablaba de una educación profunda, de alguien criado con valores que iban más allá de la mera demostración de poder. Cuando los visitantes a caballo llegaron y el pueblo comenzó a murmurar cosas distintas sobre el yerno que él había aceptado con tanta resignación, don Bernardo sintió algo que no quiso llamar alivio, pero que tenía exactamente esa consistencia. Y en su siguiente visita a la casa de su hija, abrazó a Miguel por primera vez desde la boda. Llegó el momento en que los documentos que Miguel había guardado con su vida durante años fueron enviados hacia el norte para ser verificados ante las autoridades correspondientes. Era un proceso que podía tardar semanas o meses, dependiendo de quién los recibiera y de cuán favorable fuera el momento político. Mientras tanto, la vida en el pueblo continuaba con su ritmo habitual, aunque todos percibían que algo latente estaba a punto de activarse. Teresa ayudó a copiar algunos de los textos con una caligrafía cuidadosa que revelaba la educación que su padre le había dado. Esa formación de mujer inteligente que la época intentaba minimizar, pero que en momentos como ese resultaba ser exactamente lo que se necesitaba. Cada noche, al terminar, Miguel revisaba los documentos una vez más, con la meticulosidad de quien sabe que un solo error puede desbaratar todo lo construido pacientemente durante años de sacrificio. Un mes después de que los documentos salieran hacia el norte, llegó al pueblo algo que no había llegado antes. Un representante oficial, con escolta y todo. No era un mensajero. Era un funcionario de rango, con un sello que los más educados del pueblo reconocieron como proveniente de las esferas más altas del poder. Pidió alojamiento en la posada, que súbitamente encontró todas las habitaciones disponibles y las mejores sábanas que guardaba para ocasiones imposibles. Al día siguiente, pidió ser llevado ante Miguel. El recorrido de ese funcionario hacia la casa pequeña al borde del camino fue presenciado por todo el pueblo, que salió a las calles con la misma mezcla de asombro y curiosidad colectiva con que los seres humanos siempre han presenciado los momentos en que la historia se materializa frente a sus ojos. Nadie se perdió ese trayecto ese día. La conversación entre Miguel y el funcionario duró más de 2 horas. Teresa estuvo presente, como Miguel había insistido con una firmeza que el funcionario aceptó sin objeción alguna, lo que en sí mismo decía algo importante. El funcionario había traído más documentos. Miguel los leyó en silencio, con ese ritmo pausado de quien está acostumbrado a que las palabras escritas tengan peso real en la vida de las personas. Hubo momentos de conversación intensa. Hubo momentos de silencio. Hubo un instante en que Miguel cerró los ojos durante varios segundos, que parecieron minutos, con una expresión en el rostro que Teresa supo leer perfectamente. Era el peso de todo lo que se había perdido y la conciencia simultánea de que algo de ello estaba siendo devuelto. Cuando el funcionario se marchó al atardecer, llevaba consigo la firma de Miguel en varios documentos. Algo había cambiado definitivamente. El funcionario habló en la posada antes de marcharse al día siguiente. No dio detalles, pero lo que dijo fue suficiente para que el pueblo entero comenzara a procesar, con la velocidad y la distorsión propias del boca a boca, que el hombre al que habían llamado el marido pobre de Teresa era algo considerablemente diferente de lo que habían asumido. Las versiones se multiplicaron y contradijeron entre sí, como siempre ocurre cuando la realidad supera la imaginación colectiva.
Algunos dijeron que era un noble, otros, más dramáticos, que era un comandante militar de fama en las fronteras del reino. Los que más se habían reído durante la boda se volvieron súbitamente silenciosos, con esa mudez característica de quienes comprenden que han cometido un error de juicio que el tiempo no tardará en dejar en evidencia ante todos. El pueblo estaba aprendiendo una de esas lecciones que la historia siempre acaba cobrando. Teresa no dijo nada. Eso fue lo más elocuente de todo. Había mujeres que en su lugar habrían salido a la plaza a recordarle a cada vecino sus palabras exactas del día de la boda, con la satisfacción comprensible de quien ha sido injustamente despreciada y finalmente ve girar la rueda. Teresa no hizo nada de eso. Siguió con su vida exactamente igual que antes. Siguió yendo al mercado, saludando a los mismos vecinos, comprando las mismas cosas. La única diferencia era que ahora las personas que habían reído la miraban de una manera distinta, con esa incomodidad específica del arrepentimiento tardío que sabe que no tiene derecho a pedir disculpas, pero tampoco sabe cómo seguir adelante sin hacerlo. Y Teresa, con una gracia que venía de quien siempre supo algo que los demás no, los miraba con la misma calidez de siempre, sin rencor, sin triunfalismo. Con esa paz que da tener razón desde el principio. Lo que vino en los días y semanas siguientes fue un proceso que la historia oficial apenas consignó, pero que cambió el destino de una familia entera. Los documentos verificados confirmaron algo que los enemigos de su padre habían intentado borrar con urgencia 20 años atrás: la injusticia del decreto original. Había testigos vivos todavía. Había registros que no habían podido ser destruidos completamente. Y había algo más: la simpatía de ciertos sectores del poder hacia la causa de rehabilitación, simpatía construida pacientemente gracias a las gestiones discretas que habían precedido la llegada del funcionario oficial. El proceso legal y político de la época no era rápido, pero había comenzado. Y cuando esos procesos comienzan con los documentos correctos y los aliados correctos, tienen una inercia que es muy difícil de detener. Miguel lo sabía. Había esperado pacientemente para asegurarse de que cuando empezara, lo hiciera sin posibilidad de ser frenado a mitad del camino. El caballo viejo tuvo un último papel en esta historia, y fue un papel completamente digno. El día en que Miguel debió partir hacia el norte para comparecer ante las autoridades y completar el proceso de rehabilitación, ensillaron al animal con una ceremonia silenciosa que solo compartieron los dos. El viejo caballo aceptó la montura con una docilidad que ya no era cansancio, sino algo que se parecía mucho a la dignidad de los que han cumplido con todo. Miguel lo acarició largo rato en el cuello antes de montar. Teresa vio en ese gesto todo lo que no necesitaba ser explicado: los años de fuga, los caminos de noche, los ríos cruzados en el frío del invierno, las batallas que ambos, hombre y bestia, habían sobrevivido juntos cuando el mundo entero les había dado la espalda. Montó en silencio. Miró a Teresa un último instante. Y se marchó hacia el norte sin mirar atrás. El proceso de rehabilitación de linajes caídos en la Edad Media era un acto político con profundas implicaciones simbólicas que iban mucho más allá de la simple devolución de propiedades. Restaurar el honor de una familia equivalía a reconocer públicamente que el poder había cometido un error, lo cual, en una época donde la autoridad descansaba en la idea de su infalibilidad, era un gesto de consecuencias complejas. Sin embargo, ocurrió más veces de lo que los libros de historia suelen mencionar. Los reyes y grandes señores de esa época entendían que la justicia, incluso retardada, era un instrumento de legitimidad que a largo plazo les convenía más que mantener injusticias visibles. Un gobernante que reconocía los errores de sus predecesores ganaba algo más valioso que los bienes confiscados. Ganaba la lealtad de familias que de otro modo eran enemigos latentes esperando su momento para actuar. Los días sin Miguel fueron para Teresa una experiencia nueva y extraña. Había aprendido a estar con él en el silencio, a leer sus estados de ánimo sin palabras, a construir un hogar con lo mínimo y hacerlo sentir completo. Ahora el silencio era diferente.
Era el silencio de la ausencia, que suena distinto al silencio de la presencia callada. Siguió con su rutina. Cuidó el huerto. Visitó a su padre, que ahora la miraba con una mezcla de orgullo tardío y vergüenza contenida que ella fingió no notar para no hacerle pasar un mal rato. Habló con el herrero anciano, que asintió cuando ella le contó lo que estaba ocurriendo, como si lo hubiera sabido desde siempre. ¿Y usted lo sabía desde el principio?, le preguntó. El anciano la miró con esos ojos de quien ha visto demasiado como para sorprenderse de algo. «Yo sé lo que sé», dijo, y se volvió a su yunque. La carta llegó un martes de invierno temprano, con el sello oficial y el peso de todo lo que había significado esperar. Teresa la abrió sola en su casa porque el mensajero se la entregó a ella y era la persona que estaba. La leyó una vez. La leyó 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la puso sobre la mesa, y se sentó en silencio durante varios minutos. La rehabilitación había sido decretada. El nombre verdadero de Miguel había sido formalmente restaurado. Las tierras originales, aunque algunas ya no podían devolverse en su totalidad, serían compensadas. Y había más. Un reconocimiento explícito de los servicios prestados durante los años de exilio, servicios que los aliados de Miguel habían documentado cuidadosamente. Cuando volvió a levantarse de la silla, Teresa respiró profundo. Afuera, el invierno golpeaba la ventana con viento frío. Adentro, algo había terminado, y algo nuevo estaba a punto de comenzar. Miguel volvió 3 semanas después. Volvió sobre el mismo caballo viejo, porque era el caballo con el que había ido. Pero algo en él era diferente de una manera que trascendía lo visible. Era como si el peso que había cargado durante años en los hombros hubiese sido depositado en algún lugar y pudiera ahora moverse sin él, aunque el cuerpo todavía recordara su forma. Entró al pueblo al mediodía, cuando había gente en las calles. Esta vez, los que lo vieron pasar no se rieron. Algunos se quitaron el sombrero sin saber bien por qué. Otros simplemente se detuvieron y lo miraron pasar con ese respeto instintivo que aparece cuando una comunidad comprende, aunque sea tarde, que ha convivido con alguien que merecía más de lo que le dieron. Miguel no miró a nadie. Miraba hacia la casa pequeña al borde del camino, donde Teresa lo esperaba en la puerta. No hay palabras del todo adecuadas para describir el encuentro entre 2 personas que han vivido algo que el lenguaje ordinario no alcanza a contener. No hubo discursos, no hubo llantos dramáticos. Hubo ese abrazo largo y quieto de quienes han encontrado en el otro un hogar que ningún decreto puede dar ni quitar, porque fue construido con algo mucho más difícil de conseguir que el poder o el dinero. Con confianza ganada lentamente, con paciencia probada en los momentos difíciles, con la elección consciente y repetida de permanecer cuando hubiera sido más fácil marcharse. Teresa le mostró la carta. Miguel la leyó sin decir nada durante un buen rato. Cuando levantó los ojos, ella vio algo que pocas veces había visto en él. Una vulnerabilidad completa y sin defensa, el momento en que un hombre fuerte permite que alguien lo vea por entero. Y eso, para Teresa, valió más que todo lo demás junto. La noticia se extendió por el pueblo con la velocidad de las cosas que la gente no puede dejar de contar. Pero esta vez el tono era completamente diferente al de aquellas murmuraciones de la boda. Había una especie de conmoción colectiva ante la comprensión de que habían convivido meses con alguien que era mucho más de lo que habían querido ver. Las mismas personas que apostaron en la posada a que el matrimonio no duraría un año, se encontraron de pronto sin palabras. Los que habían sido más crueles en sus comentarios buscaron maneras de no cruzarse con Teresa en el mercado. Y los pocos que habían tratado a Miguel con respeto desde el principio, el herrero, algún anciano, 2 o 3 personas de buen corazón que simplemente habían decidido no juzgar, fueron los únicos que recibieron una visita directa de la pareja para agradecerles en persona con la sencillez característica de siempre. Lo que ocurrió en ese pequeño pueblo de Castilla en el siglo XII no es únicamente una historia de amor y de justicia tardía.
es también un espejo que la historia sostiene ante cada época que se atreve a mirarse en él con honestidad. Las comunidades humanas han repetido esta misma dinámica innumerables veces a lo largo de los siglos. Juzgar a las personas por lo que muestran en el exterior, reírse de quienes parecen débiles, asumir que la apariencia es la realidad completa, y luego, cuando la verdad se revela, ese silencio incómodo de quien no sabe cómo procesar que sus propios prejuicios lo condujeron en la dirección equivocada. La historia medieval está llena de estas historias, y la historia moderna también, aunque los caballos viejos hayan sido reemplazados por otros símbolos de supuesta insignificancia que el ojo apresurado descarta sin pensarlo demasiado. Si has llegado hasta aquí en esta historia, eres exactamente el tipo de persona para la que este canal fue creado. Porque tu camino interior no es un canal de entretenimiento vacío. Es un espacio donde la historia y el alma humana se encuentran, donde los relatos del pasado iluminan las preguntas del presente, donde cada historia tiene algo que enseñar a quien está dispuesto a escucharla con atención verdadera. Si este relato te ha tocado de alguna manera, deja tu me gusta en este video ahora mismo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún relato. Y ahora, la pregunta que más nos importa en este momento. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país ahora mismo. Queremos saber de dónde viene la gente que ama las historias que importan. Escríbelo ahora. Estamos esperando tu respuesta. Porque lo mejor de esta historia todavía está por llegar. Con la rehabilitación oficial en marcha y los documentos debidamente sellados, la vida de Miguel y Teresa entró en una nueva fase que ninguno de los dos había planeado del todo en sus conversaciones más íntimas. Las tierras devueltas no estaban en el pequeño pueblo donde habían construido su hogar juntos, sino en el norte, donde la familia de Miguel había tenido sus raíces profundas durante generaciones. Eso planteó una decisión que ningún decreto podía tomar por ellos: quedarse en el lugar que los había visto crecer como pareja o partir hacia un mundo que para Miguel era el de su infancia recuperada y para Teresa era completamente desconocido. No fue una decisión fácil. Hubo noches largas de conversación junto al fuego, pesando cuidadosamente lo que se ganaba y lo que se perdía. Finalmente, fue Teresa quien lo decidió con la misma claridad directa que la había caracterizado desde el primer día. Donde estés tú, ahí está mi hogar. El día de la partida fue distinto al día en que Miguel había llegado. Llegó solo, en silencio, sobre un caballo viejo. Partió acompañado, con un pequeño cortejo de hombres que habían venido del norte a escoltarlos, con la casa pequeña que quedaba atrás, cerrando una etapa que ninguno de los dos olvidaría jamás. Don Bernardo, el padre de Teresa, los despidió en la puerta del pueblo con una emoción que ya no intentó disimular. Abrazó a su hija largo rato. Luego se volvió hacia Miguel, y con la dignidad de un hombre que sabe que el orgullo es el peor consejero, le dijo simplemente: «Cuídala». Miguel lo miró a los ojos, asintió sin palabras. El herrero anciano los vio partir desde la puerta de su taller, con los brazos cruzados y una sonrisa que Teresa guardó en la memoria para el resto de su vida. Era la sonrisa de quien siempre supo. La historia de Miguel y Teresa ilustra algo que los historiadores de la Edad Media señalan con frecuencia. La centralidad del concepto de honor en la vida medieval no era un capricho cultural, sino una estructura que sostenía todo el sistema social de la época. El honor de una familia determinaba su capacidad para acceder a tierras, contraer matrimonios, ejercer influencia política y participar en la vida pública de manera plena. Perderlo era perderlo casi todo. Recuperarlo requería no solo la decisión política, sino la demostración pública de mérito. Que el hombre o la familia que buscaba rehabilitación había demostrado, con hechos tangibles durante los años de oscuridad, que era digno de lo que pedía. Miguel había hecho exactamente eso, año tras año, en cada pueblo donde se detuvo, en cada persona a quien ayudó sin pedir nada a cambio. Su exilio había sido, sin que lo planeara, la prueba más contundente de su carácter verdadero.
El norte era diferente al pueblo de Castilla en todo: el paisaje, el clima, la gente, el ritmo de vida. Teresa llegó con los ojos abiertos y la disposición de quien sabe que adaptarse no es rendirse, sino crecer. Las tierras de Vueltas necesitaban trabajo. Años de abandono habían dejado su huella en cada rincón. Pero Teresa y Miguel no le tenían miedo al trabajo. Lo habían demostrado ya durante meses en aquella huerta escuálida que habían transformado en algo productivo con el esfuerzo callado de sus manos. Comenzaron de nuevo, que es siempre la más difícil y la más emocionante de las aventuras humanas. Los trabajadores que habitaban las tierras de Vueltas lo recibieron con una cautelosa reserva que fue cediendo semana a semana cuando comprobaron que el señor que había vuelto no mandaba desde la distancia, sino que trabajaba junto a ellos sin perder la calma ni la cortesía que lo distinguían. La rehabilitación no devolvió a Miguel al hombre que había sido antes de la caída de su familia. Y eso, lejos de ser una pérdida que lamentar, resultó ser algo de un valor incalculable. El Miguel que volvió a ocupar el lugar que le correspondía era un hombre forjado en una experiencia que muy pocos de su clase social habían vivido jamás. Había conocido la pobreza real, no la pobreza decorativa del que aprieta cinturón por un mes y llama a eso sacrificio, sino la escasez verdadera, la que obliga a elegir entre una cosa y otra, la que enseña el valor exacto de cada pequeña cosa que se da por sentada cuando se tiene. Esa experiencia lo había transformado de maneras que ninguna educación cortesana hubiera podido producir. Lo había vuelto más justo, más paciente, más capaz de ver a las personas en toda su complejidad real, sin el filtro reductor que da el privilegio heredado desde la cuna. Con el paso del tiempo, Miguel y Teresa construyeron algo que fue más que el resultado de una historia recuperada. Construyeron un nombre que sus contemporáneos aprendieron a asociar no solo con el linaje restaurado, sino con una forma particular de ejercer la autoridad que en esa época era notablemente infrecuente: la justicia real. Sus tierras fueron conocidas como un lugar donde las disputas se resolvían con equidad, donde los trabajadores eran tratados con una dignidad que otros señores de la región encontraban excesiva y contraproducente. Pero los resultados hablaban solos. Las tierras prosperaron. La gente que las habitaba no huía buscando señores más generosos. Y el nombre de esa familia creció con la lentitud de las cosas genuinas en la consideración de quienes los rodeaban, no por la pompa ni por la fuerza, sino por algo mucho más difícil de fabricar: el ejemplo coherente sostenido a lo largo del tiempo. El pequeño pueblo de Castilla donde todo comenzó no olvidó a Miguel y Teresa. Esas comunidades pequeñas tienen memoria larga, y la historia de la pareja que nadie tomó en serio hasta que fue imposible no hacerlo, se convirtió en una de esas historias que los abuelos cuentan a sus nietos en las noches de invierno. Con el tiempo, perdió algunos detalles y ganó otros, como le ocurre a toda historia que viaja a través del tiempo en la boca de la gente. Pero su núcleo se mantuvo intacto durante generaciones. Que hubo una vez un hombre que llegó sin nada más que un caballo viejo, que todo el mundo se rió de él, y que resultó ser alguien ante quien después nadie se atrevió a levantar la voz. Y que la única que lo vio desde el principio fue la mujer que lo eligió cuando nadie más quería hacerlo. El caballo murió 3 años después de que Miguel y Teresa se instalaran en el norte. No murió de manera dramática ni repentina. Simplemente llegó a un punto en que su cuerpo dejó de poder seguir adelante, con la naturalidad de los seres vivos que han cumplido lo que tenían que cumplir y no ofrecen resistencia al final. Miguel lo encontró una mañana de primavera en el establo, quieto y ya sin respiración. Estuvo un largo tiempo junto a él sin moverse. Teresa no entró al establo. Esperó afuera, sabiendo que ese momento era privado, que pertenecía a una relación entre un hombre y el animal que lo había acompañado en los peores años de su vida y que merecía ser despedido con la intimidad de las cosas verdaderamente importantes. Cuando Miguel salió, no dijo nada. Pero esa tarde plantó un árbol en el lugar donde enterraron al viejo caballo, y el árbol creció grande y fuerte.
La historia está llena de personas juzgadas por su apariencia externa y reveladas después como algo completamente distinto. Los ejemplos cruzan civilizaciones, épocas y geografías con una regularidad que debería hacernos reflexionar sobre cuánto confiamos en lo que vemos a primera vista. El propio Jesús de Nazaret fue ignorado y despreciado por los poderosos de su época. Abraham Lincoln fue ridiculizado y subestimado antes de que la historia le asignara su lugar definitivo. Einstein fue expulsado de la escuela por un maestro que lo consideró incapaz. Juana de Arco fue vista como una campesina sin instrucción antes de liderar un ejército entero. La lista es tan larga que parece una ley histórica. Las personas que cambiarán algo significativo a menudo no llegan anunciadas con fanfarria, sino con apariencia de poca cosa, en el momento menos esperado, desde el lugar más improbable. Y los que se ríen son siempre los mismos. Teresa vivió una vida larga para los estándares de su época. Y en sus últimos años, cuando las personas cercanas a ella le pedían consejo, tenía una respuesta que repetía con variaciones, pero que siempre conservaba el mismo núcleo. Decía que la única manera de conocer a un ser humano de verdad era observar cómo trataba a quienes no podían darle nada a cambio. Decía que los hombres y mujeres que respetan la dignidad de quienes no tienen nada que ofrecerles son los únicos que merecen verdaderamente el poder cuando llega, porque lo ejercerán desde un lugar que no es la vanidad ni el miedo, sino algo más cercano a la comprensión real de lo que significa ser vulnerable. Había aprendido esa lección no en los libros, sino en la vida, en los meses junto a un hombre que asadonaba la tierra al amanecer y curaba niños de noche y hablaba con su caballo viejo como si fuera lo más natural del mundo. Lo que esta historia enseña sobre la Edad Media va mucho más allá de los individuos que la protagonizaron. Nos habla de un mundo que, a pesar de sus rigideces enormes y sus injusticias profundas, tenía fisuras inevitables por donde se filtraba algo que ningún sistema perfectamente injusto puede eliminar del todo mientras existan seres humanos dentro de él. La posibilidad de la sorpresa, la posibilidad de la redención. Los sistemas sociales del medioevo eran brutalmente jerárquicos, pero precisamente esa rigidez creaba las condiciones para que historias como la de Miguel brillaran con una intensidad especial. Porque en un mundo donde se supone que todo está predeterminado por la cuna y el apellido, el hombre que demuestra con hechos concretos que el carácter puede superar al linaje se convierte en un argumento viviente contra la fatalidad del destino y contra la idea de que el origen define el valor de una persona. Y eso, en cualquier época, es profundamente revolucionario. Lo más poderoso de esta historia no es que sea extraordinaria. Lo más poderoso es que es universal. En cada época y en cada lugar del mundo ha habido personas juzgadas por lo que parecían antes de que se supiera lo que eran. Ha habido comunidades que se rieron de alguien y luego callaron avergonzadas cuando la verdad salió a la luz. Ha habido mujeres con la claridad de Teresa que vieron más allá de las apariencias cuando todo el mundo las presionaba para que miraran solo la superficie. Ha habido hombres como Miguel, que cargaron solos durante años con verdades demasiado grandes para contarlas hasta que el momento fue el correcto. Estas historias no pertenecen al pasado, pertenecen al presente continuo de la humanidad, porque los seres humanos seguimos siendo, en lo esencial, los mismos que juzgamos por un caballo viejo y luego pedimos perdón cuando descubrimos quién lo montaba. ¿Qué podemos aprender hoy de una historia que ocurrió hace siglos en los caminos de polvo de la vieja Castilla? Quizás esto, que la prisa con que juzgamos a las personas dice más de nosotros mismos que de ellas. Que la risa fácil ante quien parece tener menos nos empobrece antes de enriquecernos con ningún tipo de superioridad real. Que hay personas que caminan entre nosotros cargando historias que no cuentan, potenciales que no exhiben, dignidades que no anuncian, porque han aprendido, muchas veces a golpes duros, que el valor verdadero no necesita publicidad ni validación externa para existir, y que la única manera de no repetir el error colectivo del pueblo que se rió de Miguel es desarrollar el hábito que Teresa tenía de manera natural, mirar más allá de lo que se puede ver a primera vista. Observar con paciencia, escuchar con atención. No asumir que la apariencia es el límite de la realidad.
porque casi nunca lo es. Hubo un momento, muchos años después, en que un viajero llegó a las tierras del norte donde vivían Miguel y Teresa. Era un joven bien vestido, con un caballo bueno y un aire de importancia reciente que todavía no había aprendido a cargar con comodidad. Llegó buscando al señor de esas tierras con algún asunto de negocios. Lo encontró en el campo, trabajando junto a sus hombres, con la ropa sencilla y las manos en la tierra. El joven lo miró con condescendencia visible y le preguntó si podía llevarlo ante su señor. Miguel lo miró durante un momento antes de responder. Luego, con la misma calma que había mantenido durante toda su vida, le dijo que él era el señor. El joven enrojeció por completo, y Miguel, sin sacar ninguna ventaja del momento, lo invitó a pasar a la casa y a cenar con ellos esa noche. Fue, dicen, una cena larga y memorable. Esta ha sido la historia de Miguel y Teresa. Una historia de humildad que esconde grandeza, de paciencia que sabe esperar su momento, de amor que elige bien desde el principio, aunque nadie más entienda por qué. Una historia que la historia medieval nos guarda entre sus páginas para recordarnos que el valor de una persona nunca estuvo en el caballo que montaba, sino en lo que llevaba dentro, en lo que sembraba a su paso, en cómo trataba a los que nada podían darle. Si este relato te llegó al alma, haz algo por nosotros ahora mismo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal Tu Camino Interior. Si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que ningún relato se te escape. Y ahora, la pregunta más importante antes de que cierres este video. ¿Esta historia te recordó a alguien? ¿A alguien que fue subestimado, del que todos se rieron y que después demostró exactamente lo que valía? Escríbelo en los comentarios. Comparte esa historia. Porque las historias merecen ser contadas, y nosotros queremos leer la tuya.